Bienvenidos una vez más, Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les damos la bienvenida a Bethesda Sabinas Hidalgo y queremos hoy compartir con ustedes un tema que creo que será importante y por supuesto muy interesante. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan ustedes la palabra Apocalipsis? Hoy día Apocalipsis se ha convertido en una palabra que es prácticamente un sinónimo de destrucción, de muerte, de películas de temor, de horror, de suspenso. Hoy día, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, pensamos en desastres, pensamos en el fin del mundo, pensamos en cosas como estas. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver precisamente con el libro de la Biblia que lleva este título, Apocalipsis. Y el tema de hoy es Apocalipsis en 3 pasos. Tenemos la intención en esta ocasión compartir con ustedes algo elemental sobre el libro de Apocalipsis. En estos tiempos, en estos últimos tiempos que nos toca vivir en nuestra generación, es de verdad serio que nosotros podamos tener una idea básica, fundamental y por supuesto profunda sobre este libro. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro que anuncia cosas, profecía predictiva. En gran medida es un libro que requiere de interpretación. También es un libro al cual la gente muchas veces tiene temor de leer. Esto debido precisamente a que en muchas ocasiones no entendemos lo que leemos. De manera que hoy queremos comenzar a compartir con ustedes este tema y que le hemos titulado así precisamente porque queremos mostrarles los primeros pasos sobre el libro de Apocalipsis. Comencemos entonces con Apocalipsis en 3 pasos. Muy bien, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 13 encontramos lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es Apocalipsis capítulo 1 y los primeros 3 versículos del 1 al 3. La palabra Apocalipsis significa develar, mostrar. Significa que tú corres el velo que está cubriendo algo para que ese algo pueda ser visto, pueda ser entendido, para que algo se manifieste, para que algo sea evidente, para que algo pueda ser comprendido. De manera que el libro de Apocalipsis tiene la intención, y como acabamos de leer, es una revelación que Dios le dio a Jesucristo y que éste a su vez, a través de su ángel, la hizo llegar a Juan. Estamos hablando de Juan, el apóstol Juan, que había sido desterrado y que en una isla llamada Patmos se encontraba desterrado por causa precisamente del evangelio, por causa de la palabra del Señor. Juan recibe esta revelación, todo lo que conocemos como este libro de Apocalipsis, y nos muestra todo lo que el Señor le mostró en esta revelación. Apocalipsis significa correr el velo para que podamos ver lo que está detrás. Y Juan en esta revelación nos muestra, como acabamos de leer también, las cosas que van a suceder pronto. De manera que Apocalipsis es una manifestación de las cosas que habrán de suceder pronto. Es una profecía predictiva que Dios nos da a través de Juan el apóstol
para que nosotros podamos entender las cosas por venir, para que nosotros podamos estar preparados incluso para cuando estas cosas ocurran. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar y vamos a ver el versículo clave del libro de Apocalipsis. Encontramos nosotros que en el capítulo 1 de este libro, encontramos este versículo, que es el versículo clave, el versículo número 19, Apocalipsis 1:19. En él encontramos el bosquejo de todo el libro. Encontramos las tres partes principales en las que este libro debemos nosotros de dividir para poder estudiar, para poder comprender la revelación de Dios. Tres partes principales que encontramos en este versículo. Apocalipsis 1:19 dice así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Repito, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En este versículo encontramos las tres partes principales en las cuales se divide toda la revelación, todo el libro de Apocalipsis. Y estas son las siguientes. Número 1, las cosas que has visto. Después, las cosas que son. Y finalmente, las cosas que han de ser después de estas. En esta ocasión pretendemos que a cada uno de nosotros nos queden claras estas partes para que posteriormente podamos abundar y compartir con ustedes acerca de cada una de estas partes que componen este libro. Pretendemos dejar testimonio, fundamento suficiente para que podamos comprender que este versículo es precisamente el versículo clave para que nosotros podamos introducirnos en el estudio de este precioso libro. Es importante recalcar aquí, amados hermanos, lo que nos decía el versículo 3 al inicio del libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Es importante que nosotros sepamos que el libro de Apocalipsis no está ahí para satisfacer la curiosidad de nadie. Tampoco fue escrito o dictado por el Señor esta revelación dada a Juan para que alguien pueda ser convencido de algo. Dios no necesita convencer a nadie de nada. El libro de Apocalipsis está ahí para que nosotros podamos saber las cosas que van a suceder pronto. Y como decíamos del verso 3, para que guardemos las cosas que están escritas en este precioso libro. Si usted es de las personas que a veces teme leer este libro, o que a veces no lo hace, no lo lee, no lo estudia, por causa de que le confunde, de que no entiende muchas cosas, yo le invito a que esté atento a esta serie que vamos a ir compartiendo con ustedes. Le aseguro que su visión del libro de Apocalipsis va a cambiar. Le aseguro que esos temores, esas confusiones que usted a veces puede tener por causa de no comprender este libro, van a desaparecer. Bien, vamos a ir sentando las bases, los fundamentos para estudios posteriores. Encontramos entonces que son tres partes en las que se divide este libro de Apocalipsis. Primero, como ya dijimos, las cosas que has visto. Las cosas que has visto están contenidas en el capítulo número 1 del libro. El capítulo 1 de Apocalipsis contiene la primera parte de esta revelación. Capítulo número 1 de Apocalipsis, las cosas que has visto, es lo que se le dice a Juan. En la segunda parte, las cosas que son, encontramos que todo esto, las cosas que son, están contenidas en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de este libro. Capítulo 2 y 3,
las cosas que son. Y finalmente, las cosas que han de suceder, que han de ser después de estas, están contenidas desde el capítulo 4 y hasta el final del libro en el capítulo 22. Si nosotros tenemos claro el bosquejo, si tenemos claras las porciones contenidas en cada una de estas partes, esto nos va a ayudar mucho a poder comprender la revelación, a poder ver lo que está detrás del velo, que es recorrido, que es removido a través de este libro, de esta escritura, para que nosotros podamos ver las cosas que estaban ocultas, que no habían sido reveladas anteriormente. Aunque déjeme decirle que mucho de lo que contiene el libro de Apocalipsis requiere del fundamento, de la comprensión de libros del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. De manera que es importante que nosotros podamos tener una comprensión de libros como el de Daniel, por ejemplo. El libro de Daniel es un libro profético que tiene mucha profecía predictiva para los últimos tiempos, para los tiempos finales, para los días del fin, los días que nos toca vivir a nosotros. En el libro de Apocalipsis entonces encontramos tres partes principales que nos describe el versículo 19 del capítulo 1. Y estas son las cosas que has visto, contenidas todas en el capítulo 1. Las cosas que son, que estas están contenidas en el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, que estas comienzan a revelarse, a mostrarse a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 22. Vayamos entonces a ver primero las cosas que has visto. Les recuerdo que seguimos en nuestro estudio que hemos titulado Apocalipsis en 3 pasos. Entonces, este sería el paso número 1. Las cosas que has visto. Quiero llamar su atención al capítulo 1, versículos 12, versículo 19 y 20. En el capítulo 1, versículo 12, encontramos lo siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Note por favor que en este versículo Juan comienza a describir lo que vio, las cosas que vio, las cosas que has visto, ¿sí? Me volví para ver, dice, y vuelto vi. Luego pasamos al versículo 19. Espero que usted pueda tener su Biblia y que pueda ir haciendo sus notas. Es muy importante. En el versículo 19 encontramos lo siguiente. Escribe las cosas que has visto. Esto es, lo que Juan había visto a partir de los versículos anteriores, ahora se le pide que lo escriba. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Luego el versículo 20 termina diciendo lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces en el versículo 12, en el versículo 19 y en el versículo 20 se repite en 5 ocasiones la frase ver, viste o lo que has visto. Esto creo que es suficiente para que nosotros podamos confirmar que lo que contiene el capítulo 1, después del saludo, la introducción, comienza una visión y a partir de ese momento se empiezan a describir las cosas que has visto, o sea, el paso número 1 para que nosotros podamos entender el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto. Vamos ahora a las cosas que son. Note por favor que cuando hablamos de
las cosas que son, se está hablando en términos temporales, temporarios. Quiero decir, las cosas que son, se le dicen a Juan, que son las cosas que están vigentes o actuales en el tiempo de Juan. Juan, el apóstol, como ya dijimos, estaba preso en una isla, desterrado en una isla. Y en el tiempo que Juan estaba en ese lugar y estaba recibiendo la revelación, era el tiempo del cual se hablan las siguientes cosas. Las cosas que son. Las cosas que son, amados hermanos, amigos, las encontramos en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Vamos a leer solamente algunos versículos aquí. Es importante que usted recuerde, por favor, estos 3 primeros pasos. Este es el segundo. El primer paso son las cosas que has visto. El segundo, que estamos viendo en este momento, lo que la propia Biblia, el propio libro de Apocalipsis describe como las cosas que son. Esto, repito, lo encontramos en los capítulos 2 y 3. Vamos a leer el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. El versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ahí está la palabra, son. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera que en la visión anterior, lo que Juan había visto en el capítulo 1, al final se introduce lo que viene a continuación. En el versículo 20 se le dice a Juan que en aquella visión donde él veía al Señor Jesús glorificado en medio de 7 candeleros y con 7 estrellas en la mano, finalmente en el versículo 20 se explica, por parte del Señor mismo, se le explica a Juan y se le dice lo que significan, lo que representan esas 7 estrellas y esos 7 candeleros. Y le dice puntualmente, las 7 estrellas son las cosas actuales. Aquí en este verso se le está diciendo a Juan que lo que él había visto en la visión es lo que está ocurriendo actualmente. ¿Sí? Lo que es temporariamente actual con la vida de Juan. Y se le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Aquí, cuando hablamos de los ángeles de las 7 iglesias, se está refiriendo a los pastores de esas iglesias, a los líderes de esas 7 iglesias, que son iglesias históricas, son iglesias, congregaciones existentes en el tiempo de Juan y que estaban establecidas en lo que conocemos geográficamente como Asia Menor en la geografía bíblica. Bien, la segunda parte de este verso dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera que, el versículo 20, se le dice a Juan que hay 7 estrellas y que esas 7 estrellas son los 7 pastores o líderes de las 7 iglesias que están representadas por esos 7 candeleros, en medio de los cuales el Cordero, Jesús, se movía. Esto es, encontramos en las cosas que son lo referente a la iglesia. En estos capítulos 2 y 3 vamos a encontrar consecutivamente desde el verso 1, voy a leer solamente el verso 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es el versículo 1 del capítulo 2. Entramos a las cosas que son. Las cosas que son
están dirigidas a la iglesia de Jesucristo. Están dirigidas a los pastores de las iglesias. Estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, como ya dijimos, fueron congregaciones históricas establecidas en Asia Menor, que se toman aquí como un ejemplo. Muchos teólogos creen y enseñan que el mensaje a estas 7 iglesias es una forma profética de anunciar lo que va a acontecer con la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia, a partir del tiempo que le fue dada esta revelación a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. De manera que cuando hacemos un estudio de las 7 cartas a las 7 iglesias en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, encontramos semejanzas sumamente importantes y precisas en cuanto a los periodos distintos de la historia de la iglesia de Jesucristo. Por ello, muchos teólogos creen y enseñan esto, que estos 7 mensajes, estas 7 cartas a estas 7 iglesias son de alguna manera una síntesis de la historia que habrá de ocurrir con la iglesia de Jesucristo. Por ello, cuando profundizamos en el estudio de estos 2 capítulos, nos vamos encontrando con cosas muy relevantes que tienen gran importancia para el desarrollo y la comprensión del desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Si tú eres parte de la iglesia, en estos 2 capítulos vas a encontrar en forma sintetizada la historia de la iglesia a lo largo de los años, de los siglos, en la historia que la iglesia ha ido dejando en su desarrollo en este mundo. Cuando seguimos leyendo los capítulos 2 y 3, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 8, en el versículo 12, en el versículo 18, luego en el capítulo 3, versículo 1, en el versículo 7 y en el versículo 14, la misma frase. Cada uno de estos versículos comienzan con la frase, escribe al ángel de la iglesia en, y luego se mencionan los nombres de las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la iglesia de Laodicea. Cada uno de estos mensajes tiene descrito un propósito para cada una de estas iglesias. Y cuando entremos a estudiar este tema, estaremos viendo cómo hay una síntesis muy importante de la iglesia, pero hay también paralelismos muy importantes en los mensajes dados a cada una de estas iglesias. Bueno, eso será en otra ocasión. Hoy vamos a continuar con el tercer paso. Les recuerdo que estamos hablando de el tema de Apocalipsis en 3 pasos. Y dijimos que el paso número 1 se refiere a lo que dice el capítulo 1, versículo 19. Las cosas que has visto. El paso número 2 que vimos anteriormente, las cosas que son. Y el paso número 3, que también nos describe el mismo versículo 19 del capítulo 1, son las cosas que han de ser después de estas. Aquí, en este paso número 3, encontramos el contenido del libro o de la revelación de Apocalipsis desde el capítulo 4 y hasta el capítulo 22. Repito, desde el capítulo 4 y hasta el capítulo 22. Encontramos al principio del capítulo 4 lo siguiente. Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 y 2 dice así. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu,
y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, encontramos al final del versículo 1 de este capítulo 4, precisamente que se introduce lo que nos dice el versículo 19 del capítulo 1. Las cosas que sucederán después de estas. O como dice el versículo 19 del capítulo 1, las cosas que han de ser después de estas. En estos dos versículos encontramos cosas que debemos de tomar en consideración. Así como en el capítulo 2 y 3 encontramos la historia de la iglesia, así como encontramos en los capítulos 2 y 3 lo referente a la iglesia de Jesucristo, ahora encontramos que Juan es llevado al cielo. Juan, a partir de este momento, ya no está más en la tierra. Quiero decir, él fue arrebatado al cielo, fue llevado al cielo. Dice el versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y luego dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, sube acá. ¿A dónde? Al cielo. Juan, desde la isla de Patmos, fue llevado en el espíritu al cielo. Y se le comenzaron a mostrar en el cielo todas estas cosas. A partir de este capítulo 4, amados hermanos, lo referente a la iglesia quedó atrás. A partir de este capítulo 4, Juan comienza a recibir la revelación de lo que va a ocurrir en la tierra. Pero también hay destellos preciosos de las cosas que están aconteciendo allá donde Juan se encuentra ahora, en el cielo. De tal manera que a partir del capítulo 4 debemos de tener una visión clara para poder diferenciar de los eventos que están ocurriendo en el cielo, donde Juan se encuentra, y de las cosas que Juan ve que suceden sobre la tierra. A partir del capítulo 4 tenemos revelación de cosas que ocurren en el cielo y cosas que ocurren en la tierra. Creemos que para el inicio de estas cosas, las cosas que han de ser después de estas, el tercer paso de Apocalipsis, la iglesia será arrebatada, lo que conocemos como el rapto de la iglesia, y que para este entonces la iglesia se encontrará en el cielo. Y luego, en algunas porciones de este libro, a partir del capítulo 4, como veremos si el Señor lo permite en otra ocasión, encontramos los eventos relacionados con la iglesia que ahora está en el cielo. Pero en su gran mayoría, del capítulo 4 al capítulo 22, encontramos revelados los eventos relacionados con las cosas que están sucediendo o que habrán de suceder sobre la tierra. Les recuerdo que a partir de este momento se comienza a hablar de las cosas a futuro, las cosas que han de suceder después de las cosas que son. O sea, después que concluya la historia de la iglesia sobre la tierra. Una vez que la iglesia no esté más sobre la tierra y sea llevada al cielo por el Señor como Él lo prometió, entonces comenzarán a desarrollarse lo que entendemos en este tercer paso del libro de Apocalipsis, las cosas que han de suceder después de estas. Y bueno, encontramos en ellas muchas cosas que son sumamente importantes, sobre todo en estos tiempos finales donde encontramos que hay tanta confusión, donde encontramos que hay tantas formas de decir las cosas, donde se explican, se enseñan las cosas de tantas maneras, de tal manera que al escuchar tantas voces, tantas interpretaciones, muchas veces podemos quedar presos de la confusión. Y muchas veces esto nos puede llevar a no comprender con claridad la Escritura. Es por eso que hemos decidido comenzar a hablar
de las cosas futuras o de la profecía en cuanto a los últimos tiempos, desde el punto en el cual nosotros debemos iniciar, comprender de una mejor manera este precioso libro, el libro de Apocalipsis. Y bueno, yo quisiera ir concluyendo en esta hora, pero no quisiera que nos quedáramos solamente con una explicación didáctica del libro de Apocalipsis. Quisiera que pudiésemos ver detrás de todo esto la gran importancia que tiene que nosotros podamos ver la Escritura como lo que es. Es la revelación de Dios, que Dios le dio a Jesús, a Jesucristo, y que éste la hizo llegar a Juan, su siervo, a través de su ángel, para que Juan a su vez, al escribir todas estas cosas, las hiciera llegar a los siervos de Dios, y que los siervos de Dios las leyeran, las compartieran con la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, te animo, te exhorto a que tomes conciencia de la gravedad en estos tiempos que significa tener una comprensión clara, adecuada, correcta de este precioso libro. El libro de Apocalipsis no fue dado para que el ser humano tenga temor, tenga miedo. Fue todo lo contrario. El Señor nos da esta revelación para que podamos tener paz en nuestro corazón. Ahora sí, te digo lo siguiente. Si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, si no has recibido a Jesús como el Mesías Salvador de tu vida, entonces tienes mucho de qué preocuparte. Pero si tú ya tienes a Jesús como tu Salvador y el Señor de tu vida, este libro debe traer paz, seguridad y confianza a tu corazón. Si no es así, creo y podría decir que en la gran mayoría de los casos se debe a que ignoramos el contenido de este libro, a que no lo comprendemos, porque no nos ha sido enseñado o porque quizá no hemos tenido la disciplina para estudiarlo, para comprenderlo. Y por ello quiero decirte que en estos tiempos tan difíciles y tan complicados es necesario que la iglesia principalmente se discipline y se aplique para que podamos tener paz en nuestro corazón. Que los eventos confusos y complicados que nos toca vivir en estos tiempos no nos sorprendan. Que sepamos las cosas que van a ocurrir, que podamos visualizarlas con anterioridad y que por ende estemos preparados para lo que nos toca vivir. Ahora, si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, hoy quiero decirte que el propósito de toda la Escritura, de toda la Biblia y de este libro, el libro de Apocalipsis, es precisamente que tú puedas estar seguro para la eternidad. Porque todos los acontecimientos descritos en este libro tienen que ver con eso, con la manifestación y con el cumplimiento de todas las cosas descritas por el Señor en toda la Biblia. Esto tiene que ver con que tú puedas estar seguro, salvo de las cosas que han de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así dice el libro de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice, te guardaré, te voy a librar de las cosas que vienen terribles. Entonces, para guardar las cosas de su palabra, es necesario comprenderlas. Es necesario reconocer que Jesús es el único Salvador, el único medio a través del cual nosotros podremos ser salvos de la ira justa, de Dios que viene sobre la tierra. Y en el estudio de este libro nos queda más que evidente y claro los acontecimientos que vienen pronto. De manera que te invito
A que si tú no has recibido a Jesús como el Salvador de tu vida, lo hagas ahora. Esto no depende de una frase específica. No hay una fórmula mágica para esto. Es simplemente reconocer tu condición, que estás lejos de Dios, que puedes tener una religión, pero tu vida sigue en pecado. Es reconocer que el único camino para la salvación se llama Jesucristo y que con un corazón arrepentido de tus pecados puedas acercarte a Dios en ese nombre glorioso, maravilloso, el nombre de Jesús, el único nombre a través del cual podemos ser salvos. Yo te invito a que, si nunca lo has hecho, en este momento, ahí donde estás, cierres tus ojos, doblegues tu corazón y que con sinceridad hables con Dios y le puedas decir de forma sincera en una oración algo similar a esto. Amado Dios, el día de hoy me encuentro con tu revelación. A través de tu palabra, hoy he escuchado que tú tienes planes que vas a cumplir, que tienes propósitos para esta tierra. Ahora entiendo que tu palabra, que lo que has dicho desde la antigüedad habrá de cumplirse. Y reconozco mi necesidad de ti. Y en este tiempo de tanto temor, de tanto miedo, de tanta confusión, Señor, yo quiero recibir a Jesús como el Salvador de mi vida. Quiero que perdones mis pecados, que me limpies, Señor. He vivido lejos de ti. Me he escondido en mis propias obras de justicia. Me he escondido, Señor, en las cosas materiales. Me he escondido en la religiosidad. Pero hoy quiero reconocer que te necesito. Hoy quiero abrir mi corazón y quiero pedirte, Señor, que perdones todos mis pecados. Que el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario pueda ser suficiente para que limpies mi vida. Te ruego, Señor, que me perdones, que me salves y que me des vida eterna. Te lo ruego todo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú te acercas a Dios sinceramente, vas a encontrar en su palabra las respuestas que necesitas para tu vida. Hasta aquí por el día de hoy, amados hermanos, amigos, una vez más, gracias por estar con nosotros. Les saluda el pastor Sergio Vélez y les digo, hasta la próxima.